Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 2 para el 13 de junio del 2019. Modelo para un mundo mejor. Modelo para un mundo mejor para el 13 de julio del 2019. Lección número 2. Servir a los necesitados. Después que hemos visto en la primera lección cómo Dios es un Dios de relaciones, cómo un Dios de orden, cómo Dios, a pesar del fracaso de Adán y Eva, Dios implementó un plan para que se preservaran sus principios. Puso enemistad entre el causante de la dificultad y el afectado que fue esta primera pareja. Puso esa enemistad en Génesis 3:15, la primera profecía. Y hizo posible, ¿verdad? Después de la caída, cuando aquel quiso seguir siendo independiente, Caín, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu hermano? Yo no soy guarda de mi hermano. Claro que sí eres guarda. La respuesta que daba Dios al decir, tú eres guarda de tu hermano. Lleva implícito, claro que sí eres guarda. No, yo no soy guarda. Tú tienes que velar por tu hermano. Esa relación de familia que ya Satanás también rompió en esos primeros capítulos del libro de Génesis. A través del hombre, horrible, ¿verdad? Y luego Dios se propone y nos da a entender en esta primera lección que pasó que como esta es una trama humana, esto es algo que está unido, lo que le pasa a uno afecta al otro, lo que al medio ambiente le ocurre nos afecta a nosotros afectamos el medio ambiente. De allí, como veíamos también, Dios puso que el hombre fuera guarda y cuidara y trabajara ese medio ambiente, pero también guarda de su hermano, de su prójimo, así como vemos allí aquí atrás. El hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Aquel doctor de la ley. Jesús le dijo, ese que está allí. Le presentó la parábola del samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Sensibilidad, preocupación por los demás. Bueno, después de esta primera lección que nos hizo ver realmente cómo Dios nos da a entender que como seres humanos tenemos que depender el uno con el otro en cuanto a suplir, a ayudar, a bendecir, a ser bendecidos, a ser ayudados, cuidar ese ambiente, porque de él es que vivimos, comemos, después de Dios que da la bendición. Entonces, Dios se propone crear una nación como ejemplo para el mundo. Y por eso vamos a verla, ¿verdad? Un modelo para un mundo mejor. Dios le encanta relacionarse con los seres humanos porque es el instrumento para él mostrar quién es él y qué es lo que quiere él con la raza humana. Dios se relacionó con Enoc, con Noé, con Abraham, hasta que llegó a Abraham, y de Abraham se propuso constituir una gran nación cuando Abraham ni siquiera pensaba en naciones. Su familia allí, pues, padre, un gran padre de familia allí, un hombre pagano metido allí con una cantidad de influencia de Babilonia, pero con simiente de Dios, porque venía la descendencia de Adán y de Eva. Dios se propone construir una sociedad muy ejemplar y hace posible que un pueblo que esté esclavizado el día domingo 4 años, en este resumen que estamos haciendo aquí, 400 años, ahora fueron 400 años, Dios va a construir de ese pueblo una nación ejemplar. Es su propósito, pues, y crea las pautas para que eso se dé. Dios ve, Dios oye el sufrimiento de esa descendencia de Jacob, de ese Israel que está allí. Y lo primero que hace para construir esa nueva nación es darle su constitución, los 10 mandamientos, que es la parte del lunes. Y que Jesús, como dice la primera cita bíblica, Mateo 22, 37 al 40, lo resumió en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a sí mismo. Y Jesús le profundizó aún más. No se trata del acto por el acto, es lo que genera el acto, lo que implica no matar, no es asesinar, dispararle a alguien, atentar contra la vida de alguien, es pensarlo antes de ejecutarlo. Jesús dijo, ya tú estás violando el mandamiento de no matarás. Allí se va a especificar profundamente, pero bien concentrado, el mandamiento de no matarás y no robarás. No es simplemente una declaración, allí hay un grande conocimiento. Y esto fue cuando Dios saca ese pueblo de Egipto, día domingo, le entrega, lo lleva al monte Sinaí, porque con ese pueblo de miles y miles de seres humanos
Dios se propone, como dice la lección, a crear un modelo de mundo mejor. Y antes de construir el templo, el capítulo 21, 22 y 23 le da leyes especiales de cómo relacionarse entre ellos mismos. Cómo estos esclavos construir una sociedad que no sea esclavista. Una sociedad que con toda esa cultura que aprendieron de Egipto, no la va a implementar ahora aquí en este modelo que yo quiero hacer, sino que quiero un modelo diferente a todas las naciones, porque es creación, procede de la mente del Dios de orden, del Dios creativo. Excelente, ¿verdad? Y allí vienen las leyes, hermanos, cómo relacionarse con los esclavos, con las viudas, con los huérfanos, con el extranjero. Eso lo vamos a ver el día martes, el día miércoles. Una responsabilidad fuerte, ¿verdad? Con los seres humanos, pero la primera gran responsabilidad es con Dios. De todas las bendiciones, a esa tierra que fluye leche y miel que yo quiero daros, 10% para el sostén de todo lo que es el ministerio, todo lo que es el sacerdocio, y un segundo diezmo para el prójimo, con fines caritativos y hospitalarios. Lo vamos a desarrollar, solamente un primer diezmo. Y luego, el jueves termina la lección en cuanto al contenido así, luego el viernes reflexión con el año del jubileo. Toda una cantidad de leyes para preservar la armonía entre ricos y pobres, prósperos y no prósperos. Capítulo 21, 22, 23 de Éxodo. Allí nos da Dios la propuesta del diezmo, segundo diezmo, Deuteronomio, Levítico. Y ahora viene el año del jubileo. A los 50 años. Cada 50 años, después que ellos, contados a partir de que ellos salen del cautiverio en Egipto, aquella fiesta de la Pascua, que se iba a repetir todos los años, pues desde la primera Pascua hasta los primeros 50 años que cumplieran, ese 50 años era el jubileo, era de libertad a los esclavos, era la vuelta de la tierra que se había vendido a sus propietarios originales. Y bueno, excelente, cosas que nunca ninguna sociedad, ni ningún código de Hammurabi, ni nada de lo que estaba rodeando a Israel como nación, tuvieron el privilegio de tener un Dios que descendiera, que les hablara, como dice Dios mismo. ¿Qué nación tiene ese privilegio? Que Dios les hable directamente, oigan su voz, se les manifieste. No, hermano, solamente el pueblo de Dios, que hoy continúa, para que sigamos adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espectacular. Lo vamos a analizar, a pormenorizar al entrar al estudio de esta lección. De esta manera termina el resumen. Veamos la lección ahora en su detalle. Un modelo para un mundo mejor. Como decíamos al principio, en las historias de Noé y Abraham, Isaac y Jacob, entre otros, vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos. Pero no era solo para el beneficio de unas pocas personas, sino que también era parte de un plan más amplio para restaurar esa relación y compartir la bendición con los demás. Como Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Dios quería que la manera como Él se relacionaba con Adán y Eva, bueno, no se pudo lograr, pero ahora Dios quiere que otra vez comenzar, que el mundo se llene de este nuevo modelo de mundo mejor que Dios quiere hacer. El primer modelo, que también quería que fructificara y llenara toda la tierra, bueno, hubo problemas, ya sabemos, entró el pecado, entró la muerte, entró las maldiciones a la tierra, bueno, una cantidad de cosas horribles. Pero Dios continuó con un remanente hasta que con Abraham, ahora se propone hacer con Abraham una nación, bueno, hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo Jesús. Y va a marcar pautas. Abraham, la mujer estéril, un hombre ya de 75 años, no me equivoco cuando hicieron el llamado, ya adulto, y va a convertirse en padre de multitudes. Haré de ti una gran nación, y uno solito aquí, con la esposa, y sin un hijo. Imagínate usted la fe que había que tener. Por eso ese hombre es el padre de la fe. Él lo creyó, así es. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Creyó, se afianzó, sí. Lo dice ese Dios, así será.
Bueno, pasaban los tiempos. Jacob entró con su familia a Egipto en aquel tiempo de José. ¿Y qué ocurrió? Allí se murió José, el faraón cuando estaba José. Vinieron otros faraones. Desgracia para el pueblo de Dios. 400 años. Y dice Éxodo 3:7. Ciertamente, día domingo 7 de julio, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Dios no olvida, hermano. Dios a veces tarda para nosotros en nuestra mentalidad finita, pero para Él no es tardanza. Todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Demasiado prolongado, 400 años, generaciones y generaciones allí, amasando riqueza, como dice aquí el folleto, para enriquecer y para hacer próspero a esa gente de Egipto. A fuerza del sudor, de la sangre, del vituperio, de la violación de todo lo que hoy se puede considerar en el siglo XXI derechos humanos. Dios no es ciego. Dios oyó el clamor. Había gente que oraba: Señor, Señor, envía un libertador, envía al Mesías, como dice aquí la revelación. Entonces Dios se manifestó de una manera única. Día domingo se le apareció en una zarza en el desierto a un líder improbable, un príncipe fugitivo, un pastor humilde llamado Moisés. Moisés. ¿Quién fue el libertador? Para llamar el insumo humano, los seres humanos que iban a constituir ese modelo de mundo mejor. Un hombre fugitivo. Un hombre que tuvo que huir de Egipto después que era el segundo, después del faraón venía Moisés. Pero quiso por su propia fuerza libertar a su pueblo, matando a un Egipto. Se corrió la voz que ese extranjero había matado a un Egipto. Aun cuando fuera uno con el faraón, o sea, el segundo después del faraón. Faraón primero y luego el segundo. Tuvo que huir. Dios lo envió a la universidad del desierto para poder limpiarse, purificarse de todas las enseñanzas, de toda la religiosidad, de toda la sabiduría de Egipto, de toda la prepotencia de ser, uno prácticamente con el faraón. Y allí estuvo, como un forastero, como un fugitivo. Mira el líder que agarra a Dios. Mira el líder que agarra a Dios. Y cuando Dios lo llama, el hombre dice: no, yo ni siquiera sé hablar. Éxodo 3. No. ¿Qué voy a yo a libertar a mi pueblo? Más que un currículo de formación, entrenado como militar, un estratega, que esto aquí, el hombre estaba humillado. El hombre llegó a cero. Toda esa sabiduría para mí no es nada. Yo lo que sé es criar ovejas, estar pendiente de mis ovejas, cuidarlas, guardarlas, darle mantenimiento y poder derribar ese yo que cultivó en Egipto y llevarlo a un punto en que Dios pudiera hablar y Él obedecerse. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo. Anularme, dejar que Él sea, que Él diga, no mi conocimiento, no mi prepotencia, no mi arrogancia, no nada. Dios, háblame, dime qué es lo que quieres que haga. En el caso de Moisés, vas a libertar mi pueblo. No puede hablar, yo te doy uno contigo, porque esté contigo ahí también, que te acompañe. Se llama Aarón. Así que dale para adelante. En Éxodo 3, 16 y 17, ¿por qué era importante para Dios comenzar a describirle su plan a este pueblo con este mensaje específico? ¿Qué te llama la atención acerca de esta declaración de Dios? Éxodo 3, 16 y 17. Dice: os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Os sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Qué bonito, ¿verdad? Como Dios le dice: os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, lo que se os hace en Egipto. Pero Dios no se detiene allí. Lo voy a sacar a una tierra que fluye leche y ¿qué? Leche y miel. Pero como dice aquí el autor, Dios no se quedó allí. Ustedes van a salir, pero van a salir con la mano vacía. Éxodo 3, 21 dice: y yo os daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Pero mire cómo dice: yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Que ustedes caigan en gracia, y cuando ustedes le pidan, ellos de sus riquezas la van a dar. Para ustedes, llévense. Tremendo. De una manera u otra razonaron en el servicio que por tantos años, 400 años, esta nación había prestado a Egipto. En Éxodo 12, ya cuando estaban saliendo, y Jehová, 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. No se vieran que vamos a despojar, no. Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Vio que ellos venían con un buen espíritu y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire cómo los despojaron, es una contradicción. Los despojados les cayó bien quienes venían a pedir el despojo, vamos a decirlo así. Quienes venían a pedir que le dieran las alhajas, que le dieran las cosas que tenían, lo hicieron con agrado, lo hicieron de buena gana. Como decía, un pago por todo lo que esta gente sufrió y padeció en la tierra. Dios, voy a fundarle, no van a salir con las manos vacías, van a salir con las manos llenas. Dice aquí: yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. Después de sus años de opresión, Dios aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo tipo de sociedad. Un nuevo tipo de sociedad. Importante esto. Con estos ex-esclavos. Ya no eran esclavos, ¿verdad? Querían que vivieran de una manera diferente y que establecieran una sociedad que siguiera siendo sustentable y viable. Su plan era que este nuevo tipo de sociedad fuese un modelo para las naciones circundantes. ¿Cuál era el plan? Que este nuevo tipo de sociedad fuese un modelo para las naciones circundantes, y al igual que Abraham, que las bendiciones que recibieran de Dios también fueran bendiciones al mundo entero. Dice: ¿cuán importante es para ti que Dios sea un Dios que ve el sufrimiento? Yo lo he visitado y he visto lo que está pasando. Dice Éxodo 4:31, el pueblo creyó, y oyendo que Dios los había visitado y visto la aflicción, se inclinaron y adoraron. Creyeron, como creyó Abraham, en esta nueva sociedad que Dios iba a utilizar como modelo para el mundo. Con unos ex-esclavos, con una mente de esclavo. Un libertador que para el mundo el menos que se podía escoger. O sea, lo más vulnerable en el mundo. Lo que menos tenía significado, así como dice Pablo y los apóstoles. Otro no es tanto el conocimiento, hermano, es la dependencia de Dios. Y Dios dijo: hijo mío, se acabó la esclavitud. Ahora yo quiero hacer una nación grande, ejemplar para todas las sociedades. Y lo primero que hay que hacer el día lunes es que voy a darles la Constitución, los 10 mandamientos. El preludio, Éxodo 19, como dice que los 10 mandamientos se leen como una constitución. Después de un breve preámbulo, vamos a leer un poquitico el preámbulo, Éxodo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios después que salieron de Egipto, rumbo al Sinaí. Porque con la mente de esclavo, hermano, aun cuando ya no son esclavos, la mente sigue de las 400 años de cultura en Egipto. Un esclavo con mente de esclavo, como en algunas naciones ha pasado, hermano, un pobre, una gente que lo que sabe es pelear, lo que sabe ha sufrido, ha padecido. Revolución Francesa, cuando hicieron aquella constituyente, hermano, aquí, y obligaron al rey, se crearon las condiciones para que le dieran participación a la parte del pueblo, ¿verdad? A la parte de los artesanos, o sea, los burgueses. Los burgueses tienen que ver con comerciantes, no burgueses porque tienen plata, ¿ves? Como lo manejan hoy en día, en su origen.
¿verdad? Eran aquellas familias que vendían artesanías, vendían zapatos, vendían correas, vendían frutas, esos pequeños comerciantes formaban burgos, ¿verdad? Burgo, pues es el burgomaestre, ¿verdad? El que dirige una comunidad pequeña de artesanos, como decir, esa incipiente clase media. Bueno, con la Revolución Francesa, la gente más desprotegida, donde los artesanos se fueron cuando comenzó esa revolución, y los poquitos que quedaban, hermanos, que eran mantenidos prácticamente por el rey, los que vivían bien eran los jesuitas y el rey, la Revolución Francesa. Hermano, esa gente agarró el poder, hermano, como dice el conflicto de los siglos, la mensajera de Dios, la Revolución Francesa. Esa gente venía con el deseo de venganza. Bastante nos oprimió ese rey, bastante nos oprimió esos oligarcas, esa nobleza que existía en aquel momento, y aquellos sacerdotes también que se hicieron cómplices. Y usted sabe cómo quemaron la Biblia, cómo destruyeron todo para ellos físicamente lo de Dios, y se envalentonaron, pues. En aquella catedral de Notre Dame llevaron allá, y la diosa de la razón, muerto Dios, obligaron a los sacerdotes católicos a que públicamente confesasen que la Biblia era mentira. Con una mentalidad, hermano, de oprimido, de sufrido, de persona maltratada, de persona que pasa hambre, pasó demasiadas necesidades. Hermano, si no tiene una cultura divina, lo que vas a cortar cabeza, y eso fue lo que vino. La guillotina, la época de 1791-92, la época de terror, los jacobinos, Robespierre, se pasó horrible aquello. El pueblo pidiendo sangre, y los mismos promotores de esa Revolución Francesa, el mismo pueblo le cortó la cabeza a la rey, a la reina, todos cayeron, porque era la venganza. En algunos países nuestros hoy en día, quiero agarrar el poder para los que me oprimieron, ahora yo oprimirlo. Quiero agarrar el poder para los que se metieron conmigo, ahora me las van a pagar. A los que mataron a mi familia, ahora yo los voy a matar a ellos. O sea, cosas así, hermano, es horrible. Dios sabía que venían de sufrir, no voy a hacer que esto también se convierta en hacer sufrir también a sus semejantes, pues. Entonces Dios le da los 10 mandamientos, hermano. Nada menos y nada más. Y ese preámbulo, esto es porque voy a fundar como dice aquí, un modelo de mundo mejor. Sí, yo me sé los 10 mandamientos. Quiero que oiga que con toda razón la mensajera de Dios, Patriarca y Profeta, página 280, dice: el mandamiento no matarás, Éxodo 20:13. Resume e incluye, mire todo lo que implica no matarás. Cuando se proclamó Jesucristo, habló allí, Dios mismo habló allí, la gente oía, Éxodo 20, usted puede leerlo allí, la parte final de Éxodo 20, de los mandamientos. No, que no hable más, Dios, que no hable más. Pero fue tremendo, a kilómetros se oía la voz de Dios, los truenos en el monte Sinaí. Dios proclamando esta ley, los 10 mandamientos, para que vengan a decir hoy que está abolida, que no tiene vigencia. Hasta eso ha llegado el demonio. El documento que Dios escribió con su propio dedo, que más letra tiene, no está abolido. Esta es la columna vertebral. Cristo lo resumió en 2. Los primeros 4 mandamientos: amar al prójimo como a sí mismo. Primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Y el segundo grande mandamiento, similar: amar al prójimo como a sí mismo. Le muestro un poquito en eso. No, que el mandamiento, que yo me lo sé. Ajá. No matarás. Incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. Todo acto de injusticia que contribuya ¿a qué? A cortar la vida de un ser humano. Estás matando. Estoy matando. Así como todo descuido egoísta que nos impida cuidar a los necesitados y sufrientes. Estoy matando. Estoy violando el mandamiento. ¿Cómo? Todo descuido egoísta que nos impida cuidar a los necesitados y sufrientes. Todo descuido egoísta que nos impida. ¿Que nos impida qué? Cuidar de los necesitados y sufrientes. Eso es matar. Todo descuido egoísta que nos impida cuidar, proteger, auxiliar a los necesitados y sufrientes, estoy violando el mandamiento. Y violar un mandamiento es: no creo en los mandamientos de Dios. Que viola uno, los viola todos. O es completo
o no es incompleto, o no es nada. Dice, asimismo, la prohibición de robar, yo no robo nada, yo no le quito nada a nadie. En Éxodo 20:15 dice, condena el tráfico de esclavos. Está vendiendo gente, está traficando con muchachas y muchachos, vendiendo seres humanos, como trata de blanca, toda esa cantidad de cosas. Y prohíbe las guerras de conquista. Si esto se cumpliera, prohíbe las guerras de conquista. Todos esos conquistadores estaban violando el mandamiento de no robarás. Y no solamente los conquistadores, es cuando yo me la doy de vivo, ¿verdad? Quiero ser más avispado, quiero ser más inteligente que el otro, y lo engaño. Y me apropio indebidamente por un engaño de una casa, de un apartamento, de un terreno. Tengo un terreno en una finca allá en el campo, ¿verdad? Y me aprovecho del ignorante, del que no tiene quien lo represente, y le pago una miseria por su terreno. O si es posible, extiendo mis límites y cojo el pedazo de tierra. Estoy conquistando la tierra del amigo, del hermano, del vecino, de la familia. Eso es robar, mover los límites, aprovecharme fraudulentamente para despojar a una persona de su vivienda, de su apartamento, de su pedazo de tierra, de lo que tenga allí. Eso es conquistarlo de otro, eso es robar. Requiere el pago de las deudas. Usted tiene una deuda, no la pago, te está robando, yo estoy robando, hermano mío. Y de los salarios justos. ¿Tiene usted empleados? ¿Está pagando justamente? ¿O usted está consciente que está pagando lo que no debe pagar? Y está quedando usted con la mayor suma del sudor, del cerebro que se gasta esos hombres y mujeres que están allí en su empresa. Usted es un tremendo ladrón. Delante de Dios. Patriarcas y profetas, la mensajera de Dios, el linaje de igual, aquí lo está, el espíritu de la profecía, allí lo está diciendo. Y prohíbe la tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la debilidad o desgracia de los demás. Sacar provecho, ¿de qué? De la ignorancia, de la debilidad o desgracia de los demás. Eso es violar el mandamiento que dice, no robarás. Yo me aprovecho de la ignorancia, cuando yo me aprovecho, ¿verdad?, de la debilidad y de la desgracia, para comprarle, para quitarle algo a alguien, estoy violando los mandamientos. Este código fue el que Dios le dio a ese modelo de mundo mejor que quería crear. Y Jesús fue más profundo. O sea, era que vino una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. Los judíos pensaban que no, yo no me acuesto con ninguna mujer, y la mujer, yo no me acuesto con ningún hombre fuera de mi esposo. Pero aquí en la mente yo pienso, aquel hombre o aquella mujer ya está violando el mandamiento. No, yo no mato. Tú no matas a nadie. Eso dice, cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de juicio. 1 Juan 3:15, cualquiera que aborrece a su hermano, ese viejo, esa vieja, ese muchacho aquí, que me cae mal, que esto aquí, que para allá, es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. O sea, los mandamientos van más allá que esperar que el acto se consuma. Es el pensar ya en cometer algo en contra de estos mandamientos. Ya estamos violando, ya estamos separándonos, ya estamos aislándonos de Dios. Entonces, qué código tan excelente, como dice aquí. Y dice, dejó claro Jesús que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algún acto específico, sino también con nuestros pensamientos, motivaciones, e incluso al no hacer cosas que sabemos que debemos hacer, transgredimos la ley de Dios. Mateo 5, 21 al 30. Imagínate una sociedad en la que cada uno de los 10 mandamientos se tomara en serio y se viviera plenamente. Qué sociedad hermosa habría. Y quiero decir lo siguiente: los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos es amar a Dios. Primera prioridad, amar a Dios. Ahí está. El 5.º mandamiento, segunda prioridad, honra a tu padre y a tu madre, que diríamos es amor a la familia. Segundo, la familia. Después de Dios, la familia. Luego el 6º, 7º, 8º y 9º mandamiento, ¿a qué se refiere? No matarás, no adulterarás, no robarás. El prójimo, los demás. Primero Dios, primeros 4 mandamientos. 5.º mandamiento, luego la familia. 3º, los demás. Y 4º, el último mandamiento. ¿Qué dice el último mandamiento? ¿Qué dice el último mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos. Ni las mujeres, esto, aquí, que para allá. Se refiere a las cosas materiales. Mire el orden de prioridades en la vida suya y mía. ¿Primero qué? ¿Primero qué?
Dios. Segundo, la familia. Tercero, los demás. Y por último, las cosas materiales. Pero ¿qué ha hecho el demonio, el mundo? Al revés. Primero, lo material. Segundo, los demás. Muy bien con los demás. Somos luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Tercero, en importancia, la familia. Y por último, Dios, si es que nos acordamos. Cómo los mandamientos nos da el privilegio de ver las prioridades que debemos tener en la vida. Y por último, cada mandamiento es una promesa. Digo un mandamiento: no robar, no matar. No, así no dice el mandamiento. El mandamiento dice: no robarás. Es una promesa que Dios está haciendo. Nos muestra que nos gusta robar. No adulterar, nos muestra que tenemos la opción, que somos llamados, o sea, que la mente pasa la posibilidad de adulterar. No levantará falso testimonio. Nos está diciendo que nosotros mentimos. Entonces Dios dice: no mentirás, no adulterarás. Te está prometiendo. Lo que hay que creerlo. Creer, no 6 días trabajarás, no 6 días trabaje y el séptimo día repose. No, 6 días trabajarás. Es una promesa para que tú y yo, Dios nos está prometiendo que nos va a dar trabajo 6 días. Lo que hay que creerle a Dios. Y no 6 días, tengo que ponerme yo por mí mismo a no robar, no matar. No, es Dios. Crea la promesa de Dios y Dios va a operar en usted para habilitar esta fuerza y la voluntad que se ponga al servicio de Dios. Hermano, ¿qué ley en el mundo tiene este concentrado tan maravilloso? Después que Dios da los 10 mandamientos, el capítulo 21, 22, 23 de Éxodo se va a explayar, hermano, en leyes sociales. Ahora Dios se va a preocupar por la parte social, la horizontal. Éxodo 23:9 dice: ¿cuál es el mensaje de Dios? No angustiarás al extranjero. Ustedes deben saber cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en Egipto. Como esclavos recién liberados, los israelitas sabían que era ser oprimido, explotado, marginado. Y mientras celebraban su libertad, Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluido, lo que había hecho Él para rescatarlo. Y entonces instituyó la Pascua. Antes de salir de Egipto, se hizo la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan? Comieron las hierbas amargas, porque se acordaban de la amargura que pasaron siendo explotados y siendo esclavos en Egipto. Cada año tenían que hacer eso para que recordaran de dónde venía, cuáles eran sus orígenes y cuál era ahora el plan que Dios tenía. No angustiarás al extranjero. Ustedes saben cómo es el alma del extranjero. En Éxodo 22, 21 al 23 dice: cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud. Dice: no engañarás al extranjero ni lo angustiaréis, ni lo angustiéis, porque extranjero fuiste en Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ciertamente yo oiré su clamor. Hermano, ¿cómo se repite? Usted es un extranjero. Usted fue extranjero en tierra de Egipto. No es que usted fue, ya usted no es extranjero. Ya usted pertenece a Dios. Pero no se olviden de dónde vienen. Ustedes saben lo que sufre un extranjero en tierra extraña, cómo lo explotan, cómo abusan de él, cómo no pierde todos los derechos, especialmente el que todavía no se ha legalizado por todo el protocolo que existe en todos los países. Entonces, cómo sufre, y aún estando legal, siempre es puesto en segundo en la mayoría de los casos. Pues. Primero los criollitos, los nacionales, y le encuentran lógica. Sí, puede tener lógica, pero Dios dice aquí: cuidado si ustedes van a caer con lo mismo que hicieron los de Egipto. Primero los de Egipto y luego los extranjeros. Recuerden que ustedes son ex esclavos. Ustedes son una nación que la estoy construyendo como libres. El extranjero sufre. El extranjero no está en su patria. Ahora yo le estoy dando a ustedes una patria donde van a venir extranjeros. Háganlos sentir que ellos también son parte de esa patria. No los aflijáis, no los hagáis sufrir, porque bastante han sufrido al estar allí en una tierra que no es la donde ellos nacieron, para que también tú le caigas encima y te aproveches, ¿verdad?, de la ignorancia de las leyes que hay en tu país, y se la apliques allí, lo humille, le hagas pasar hambre, lo hagas sufrir.
de acuerdo a los hermanos que están en otras partes de Venezuela con esa diáspora en diferentes países. Hermano, tú que estás oyendo esta lección, recuerda esto. Van viudas, gente huérfana. Y cómo Dios le preocupa esta situación tan tremenda, ¿verdad? Fíjense que en Éxodo 22, 21 al 23, dice, y al extranjero no engañarás, porque mire, lo engañan a usted, como usted, tú sabes, tiene que estar quietecito porque está en tierra extraña. Entonces se aprovechan los vivos para aplicársela, como hicieron en Egipto. ¿Será que tú también lo estás haciendo? Aprovechándote que es extranjero, tú lo puedes explotar, lo puedes engañar, lo puedes hacer sufrir, porque eso no es de tu país. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. El autor dice que leamos hasta allí, pero sigue diciendo, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Es lo que dice Dios. Por haber angustiado, por haber afligir al huérfano, a la viuda. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Mire cómo Dios ve esto tan delicado. El afligir, el crear angustia al extranjero, al huérfano, a la viuda, para Dios era demasiado delicado, se pagaba con la muerte, hermano. ¿Cómo esa sensibilidad tan tremenda de Dios, que es la que tú y yo debemos tener? Sentir la compasión de un samaritano, de un mundano, de un hombre que no tenía la ley de Dios en su corazón, como la tenía el judío. Este era judío. Y pasó el sacerdote y le puso cuidado. Y pasó el sacerdote y tampoco le puso cuidado a este que estaba aquí. Fue un extranjero el que ayudó al de Dios, que era este hombre que está aquí, que lo golpeó los ladrones. O sea, como Dios nos da esa lección. Tenemos que sufrir con el que sufre, tenemos que tener sensibilidad. Y con este pueblo que está construyendo, recuerden que ustedes vienen de lo propio, ustedes vienen del sufrimiento, pero fuerte, 400 años. No se les olvide 400 años de no tener derecho a pensar, de no tener derecho a expresarse, de no tener derecho a hacer sus propias realizaciones, sino que ustedes eran la mente de un patrón, la mente de un gobernante. No hagan lo mismo ustedes con este mundo, con esta nueva sociedad que estoy creando, dice el Señor. ¿Ah? Si son hijos de Dios, yo los traje a mí. Por eso tengo que darle una cultura divina, porque si lo deja como esclavo, como ya le conté lo que pasó en la historia pasada. Estos son los reglamentos, estas son las pautas. Los más vulnerables, los más débiles, los niños, los ancianos, los desprotegidos. Bueno, toda esta gente que está sufriendo a tu alrededor, tenemos que tener esto y en la magnitud. Mire cómo dice Dios, un descuido, un pasar por alto a alguien que tiene la oportunidad de que tú le puedas y yo lo pueda ayudar, hermano, merezco la muerte, chico. Si esa persona clama a Dios, Señor, por favor, mire esta angustia, no encuentro quien me ayude, y yo fui allí, allá, en nada, Señor. Bueno, prepárate. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No sé, que Dios haga, Dios es libre de hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Como dice el Pablo, que Dios le pague conforme a sus obras. Que Dios le pague conforme a sus obras. Y en ese proceso hermoso, ¿verdad?, de Dios proveer lo mejor para esa clase necesitada y sufriente, Dios estableció leyes maravillosas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos conseguir aquí alguna de esas cosas tan bonitas, ¿verdad?, que Dios permitía. Dice, mire, ya leí aquí. Otra medida que tomaban en favor de los pobres después del reconocimiento de los requerimientos divinos. Nada hay que diferencia tanto a la ley de por Moisés de cualquiera otra, como el espíritu de generosidad y hospitalidad. Leyendo Patriarca y Profeta, Dios cuida a los pobres. La ley de Dios daba al pobre el derecho sobre cierta porción de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino, a su huerto y a su viñedo, para comer del grano o de la fruta hasta satisfacerse.
obraron de acuerdo con esto cuando los discípulos recogieron aquellas espigas, ¿se acuerdan? Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando yo iba a cosechar no podía dejar que no quedara nada allí en el sembradío. Siempre quedaba algo. ¿Eso era para quién? Eso era para los pobres. Cuando cegares tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás para tomarla. Cuando sacudieres tus olivas, tus matas de oliva, no recogerás las ramas tras ti. Cuando vendimiares tu viña allí recogiendo las uvas, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano, para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Deuteronomio 24, 19 al 22, Levítico 19, 9, 10. Qué maravilloso, ¿verdad? Usted tenía la posibilidad de entrar a cualquier sembradío, tenía hambre, coma, agarre piña, agarre mango, agarre yuca, sí, pero no para un saco, no, para satisfacer allí su necesidad de ese día. Pobre, huérfano, viuda, entre. Cuando recojan la cosecha, todo ese poco de aceitunas, ¿verdad? No recojan hasta la última, siempre debe quedar un remanente, porque ese es para el pobre, la viuda, el huérfano. Lo mismo, cuando recojas todas esas matas de uva, ¿verdad? Tú comienzas a arrancar todo ese racimo de uva, siempre van a quedar racimos que tú no pudiste recoger o que hay que dejar allí. No rebusca, vamos a volver otra vez a revisar, vamos a volver otra vez que no quede nada. No. Usted cosechó. Ya, no vuelvo otra vez a cosechar, porque lo que quedó es para el pobre, la viuda, el huérfano, hermano. Qué modelo de sociedad y de mundo Dios quería hacer con nosotros los seres humanos. Qué hermoso. Cada 7 años, hermano, la tierra no se trabajaba, se ponía al descanso. Y todo lo que producía ese pedazo de tierra que usted tenía, si tenía la tierra y estaba produciendo, no, usted no iba a cosechar. Lo que usted se iba a alimentar es lo que sembró el 6º año. Eso le alcanzaba casi hasta el 9º año. 3 años. Y lo que se producía el 7º año era para el pobre, la viuda, el huérfano y los animales. Cada 7 años descansaba. Usted era un esclavo. Cada 7 años la mayoría de los esclavos eran sueltos y salían con plata. Era como Dios, equilibrado 100%. Cómo manejar una sociedad todavía con mentalidad de esclavo, ¿verdad? Y ricos y pobres allí, cómo Dios lograba esa armonía. Cada quien tenía un pedazo de tierra. Nadie podía apropiarse de todas las tierras. Dios le dio a cada uno, una vez que repartió, a cada uno le dio su porción de tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Leo aquí algo de eso. Dice la revelación, hermano. A ver, déjame conseguirlo aquí. El plan de Dios para Israel, páginas 138, 139, Ministerio de Curación. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa. ¿Tenía qué? Su propia casa. En suficiente tierra para cultivar. De este modo, ¿qué garantizaba eso? Quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida ¿qué? Provechosa, laboriosa e independiente. Una vida ¿qué? Provechosa, laboriosa e independiente, cada quien teniendo ¿qué? Su propia casa y suficiente terreno. Propiedad privada. Esto no es cooperativismo, nada de esas cosas como una granja comunal allí, no. Cada quien tenía su propia tierra, que le diera un sentido de provecho, de trabajo y de independencia. Yo puedo hacer con mi tierra, sembrar lo que yo quiera, como quiera, de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado. Qué bonito, ¿verdad? Ese sentido de que mis hijos tienen esta tierra, mis hijos heredan esta tierra. Eso no es del Estado, eso es de Dios, chicos. Dios me lo otorgó. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. El hecho de que el mundo se apartó de él se debe en gran parte a la pobreza y la miseria que imperan hoy, dice el Ministerio de Curación, la mensajera de Dios. Al establecerse Israel en Canaán, la tierra fue repartida entre todo el pueblo, menos los levitas, que los sacerdotes, que en realidad, en calidad de ministros, quedaban exceptuados de la repartición. Las tribus fueron empadronadas por familia. A cada familia, según el número de sus miembros, le fue concedida una heredad. Si bien era cierto que uno podía enajenar, o sea, vender, alquilar, pasar a otro una propiedad, pues, su posesión por algún tiempo no podía, sin embargo, deshacerse definitivamente de ella en perjuicio de la herencia de sus hijos. Voy a vender esta casa y voy a dejar a los hijos sin casa. No podía. Dios estableció un plan
que aún vendiendo eso usted lo puede recuperar en cualquier momento. Y si no tiene con qué recuperar, empeña el jubileo, que es la parte que viene de la lección, el próximo día que viene, aquí en la lección que estamos estudiando. En el jubileo se retorna la tierra al propietario original. En cuanto pudiese rescatar su heredad, le era lícito hacerlo en cualquier momento. Las deudas eran perdonadas cada séptimo año. Usted tenía una deuda con alguien, cada séptimo año ya no tenía por qué pagar. Si el sexto año usted podía prestar, no le querían prestar porque ya venía el séptimo año, usted clamaba a Dios porque usted necesitaba. Dios le decía a los que podía prestarle, mucho cuidado porque te vas a ajustar conmigo, así como si te metes con la viuda, con el huérfano y con los sufrientes, ¿verdad? Y cada 50 años, o sea, en la ocasión del jubileo, todas las fincas volvían a sus primitivos dueños. La tierra no se venderá rematadamente, mandó el Señor, porque la tierra es mía. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y lo rescatará lo que su hermana hubiere vendido. Y cuando el hombre hallare lo que basta para su rescate, volverá a su posesión. Mas si no alcanzara a su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Bueno, leyes que hacían posible esta bendición tan tremenda, ¿verdad? Luego el día miércoles, el segundo diezmo. Interesante esta parte del segundo diezmo que habla aquí la revelación. Y luego lo leí directamente aquí. A fin de fomentar, patriarca y profeta, cuidado de los pobres, a fin de fomentar las reuniones del pueblo para con los servicios religiosos, capítulo 51, y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Números 18-21. Y acerca del segundo diezmo, mandó: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacerte habitar allí. Su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Durante 2 años había de llevar ese diezmo, el segundo diezmo, a su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Miren qué bonito. Se proveía así para las ofrendas de gracia, para los festines de celebraciones anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y los levitas a fin de recibir instrucción. Y comerán en tus villas y se saciarán. Deuteronomio 26:2. Este diezmo, este segundo diezmo, había de promover un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. El segundo diezmo. Patriarca y profeta, revelación de Dios. Dice aquí: algunos eruditos describen esta ofrenda. ¿Qué erudito? Elena White directamente lo está diciendo aquí. El Espíritu de Profecía, Patriarca y Profeta, el Espíritu Santo, lo está diciendo. No es la escritura norteamericana, como dicen dominicanos, es Elena G. de White, el Espíritu de Profecía, Apocalipsis 12:17. Dice: esta ofrenda, especialmente la dedicada a sostener a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, le identifican como el segundo diezmo. ¿Para qué era el segundo diezmo? Dice que el folleto con la sabática del día miércoles. Para sostener a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. ¿Para qué el segundo diezmo? Aquí está el folleto con la sabática del día miércoles. Para sostener al extranjero. ¿Qué más dice ahí? A los huérfanos y a las viudas. Los eruditos, pero el Espíritu de Profecía dice aquí: fines caritativos y hospitalarios. Hospitalidad. Hermano, que estás tratando con un extranjero, con una viuda, con un huérfano. Palabra de Dios, si eres adventista el séptimo día. Palabra de Dios. ¿Verdad? A los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Es obvio que el pueblo debía disfrutar de los resultados de su trabajo y celebrar sus cosechas. Pero como dice el autor aquí con toda razón, la tentación es pensar que hemos cumplido con nuestros aportes cuando damos ese diezmo, ese 10%, el primer diezmo. Pero la instrucción dada a los israelitas sugieren que la cifra del 10% era un punto de partida, el primer diezmo. Los estudios sugieren que un israelita en la antigüedad, según las pautas de las leyes levíticas, normalmente ofrendaba entre 1/4 y 1/3%.
Pero nosotros creemos que cuando damos el diezmo, un poquitico de ofrenda, ya estamos listos, pues cumplimos con Dios. Mira lo que estoy leyendo aquí. Voy a leer esto de la tercera y cuarta parte. Voy a leer de Joyas Testimonios, tomo 1, el capítulo de los diezmos y las ofrendas. Dice la revelación: en la dispensación mosaica Dios pedía a los hombres que diesen la 10ª parte de todas sus ganancias. Les confiaba las cosas de esta vida como talento. He requerido la 10ª parte y le exige como mínimo que le debemos devolver. Dice: os doy 9 décimas y os pido una, es mía. Cuando los hombres retienen el diezmo, roban a Dios. Además del diezmo, dice Joyas de Testimonio, tomo 1, se requerían ofrendas por el pecado, ofrendas pacíficas, dadas de agradecimiento, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo la revelación. Dice: cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová que te hubiera dado, Deuteronomio 16, 6 y 7. Nada menos que una tercera parte de sus entradas se consagraba a fines sagrados y religiosos. ¿Cuánto? Una tercera parte para fines sagrados y religiosos. La tercera parte, el 33% de un sueldo. Esto no es de erudito, esto que lo dice la revelación bendita. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y por último, el jubileo. Bueno, hermano, el jubileo se lo voy a abreviar. Era la gran fiesta, ¿verdad? Después que ellos salieron de Egipto, ese día se instituyó la fiesta de la Pascua, aquella noche, cuando pasó el ángel destructor, tenía la marca de la sangre en el dintel de las puertas. Ellos comieron aquel cordero, tenían que comer todo y comer hierbas amargas para que nunca olvidaran. Y de ahí en adelante, todos los años había que hacer esa fiesta. Cuando pasaron 50 años, Éxodo 25, Levítico 25, más chance para leerle. Allí encontramos que al llegar el año 50 era el jubileo. ¿Qué relevancia tenía el jubileo? Bueno, que todas las tierras que se habían vendido y que no habían podido ser rescatadas, porque yo no conseguí plata después que vendí mi parcela para volver a rescatar, en el año 50 esa tierra volvía a mí. Aquella persona que compró muchas tierras porque mucha gente se empobreció, tiene demasiada tierra, no es que se iba a quedar con esa tierra toda la vida. Se evitaba que el rico se volviera rico y que el pobre se empobreciera y quedara su familia sin tierra. No, el que compró muchas tierras en el año 50 tenía que devolverla a su propietario original, porque el original es Dios, y fue Dios quien dio esa tierra, y la tierra no se va a vender. Miren cómo Dios preservaba que cada familia tuviese su propia tierra y quedara tierra para sus hijos. Cada 50 años en ese jubileo quedaban libres todos los esclavos que pudieran haber. Las deudas se condonaban. Así como la tierra volvía a su propietario original, ya si usted tenía una deuda, nadie le podía cobrar. Eso quedaba listo. Ya no se cobraba más deudas. Hermano, el mundo que Dios quería crear, la sociedad que Dios quería instaurar nuevamente, una nueva sociedad con estos principios. ¡Qué hermoso! Una sociedad donde el más desprotegido, donde el más sufrido, donde el más vulnerable, hay un prójimo, hay un buen samaritano para ayudarlo, para socorrerlo, para fortalecerlo. Esa nueva sociedad hoy se encuentra fragmentada en pedacitos, en iglesias, que constituye el pueblo de Dios y que tiene que tener estos principios que no han muerto, no se quedaron en el Antiguo Testamento, porque hoy todavía tenemos al huérfano, hoy todavía tenemos a la viuda, hoy todavía tenemos al extranjero, hoy todavía tenemos al vecino que está enfermo, que sufre, hoy todavía tenemos los cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, hoy todavía en el campo hay gente que no come como tú comes y que necesita de un buen samaritano, necesita de un Dios que sienta el dolor, el sufrimiento por los que están afligidos. Ese eres tú y tengo que ser yo. Permita que estas lecciones sigan llenando nuestro corazón, insuflándonos, llenándonos de ese Espíritu Santo para ser como el buen samaritano, ayudar al necesitado. Y que en tu iglesia, en mi iglesia, sea el refugio, sea la fortaleza donde se va a proveer alimento espiritual, material, y las almas que quieran venir a formar parte de este reino de sacerdotes y gente santa para la honra y gloria de Dios. Más que con la lengua, el servicio al necesitado, el servicio por aquellos que sufren y padecen. Recuerde, la manifestación de que amamos a Dios
se expresa aquí en la tierra, amando al prójimo como a sí mismo. De esta forma damos fin a la lección y, como siempre decimos, rumbo a Jerusalén. Márquelo allí en YouTube y continuaremos estudiando la lección.